yo como ancashino, ¿no? Me iba a la moda, ¿no? En esos tiempos estaba Dani Mendoza, estaba señora Doris Ferrer. Entonces uno pues dice, no, yo quiero ser como ellos, pero más no valoras tu origen, la música de tu pueblo, la música que realmente representa a otros lados. Yo como ancashino, después cuando yo ya egreso, me di cuenta pues del pasacalle, me di cuenta del Chuscada. chimache y la chuscada, que eran música pero muy linda. Bienvenidos y bienvenidas amigos del Perú y del mundo. Hola, 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 qué gusto, qué satisfacción compartir con grandes figuras de nuestra música andina, de nuestra música tropical, de nuestro arte popular a través de la plataforma Amor Amor TV Digital. Una plataforma donde tiene las puertas abiertas a todas las inquietudes, a todos nuestros grandes talentos y más aún para conocer algo más. Aquí nuestros invitados nos cuentan lo que ellos quieren, lo que ellos quieren contar. No podemos obligarlos también, pero es mejor que nos cuenten todo, todo como tiene que ser. Hoy está con nosotros un gran talento, un gran hermano peruano nuestro y que a través de aproximadamente más de 30 años ya viene difundiendo su música, su arte. Como un gran músico, muy pocas veces tenemos la oportunidad de entrevistar a músicos de carrera, músicos que no solamente son empíricos, hay que ser bien sinceros, la gran mayoría de ídolos son empíricos, músicos que han aprendido de oído, músicos que han aprendido en la universidad de la vida, de la calle, pero estamos ante un profesional preparado académicamente y profesionalmente, egresado de la Universidad Nacional de Música, lo que antes se denominaba conservatorio. Ya no es conservatorio, yo recién me estoy enterando de muchas cosas. Está con nosotros el gran César Cristóbal Tolentino. Venga la palma para César Cristóbal Tolentino, aunque no sé si le gusta la presentación, porque por ahí he escuchado una presentación. ¡Salud, muchachos! ¡Ya llegaron los potrillos! ¡Que canten los potrillos! Así es, ¿Cómo estás, así es. César? ¿Qué tal? Qué gusto saber de tus logros, saber de cómo vas enriqueciendo nuestra música andina. Muchas gracias, Gilbert. El gusto es mío. Contento de conocerte en persona. Te hemos escuchado de aquellos años en grandes emisoras y siempre he sido seguidor, a, sobre todo a tu locución, cómo lo hacías, y ahora Gracias. conversar personalmente, de verdad me siento contento y honrado acá hoy día. Mira que cada artista es un personaje, es una Así es. historia, encierra toda una enseñanza, una lección. Eso es lo que hemos aprendido a través de los medios, a través de la radio. Y, y es delicado tener la presencia de un artista porque queremos llevar tus virtudes adelante, que el público te Ujú. conozca. Todos tenemos virtudes, todos tenemos defectos, el público tiene que conocerte a través de este podcast. Eso es lo que nosotros nos hemos trazado como objetivo, darte ese valor porque no has aparecido mucho en los medios de comunicación, no eres mucho de figurar, tampoco te escuchamos, sabemos de tu trabajo, pero de repente silenciosamente, César. Así es, siempre estoy grabando, asesorando. A Dios gracias. Como usted dice, me inicié empíricamente. Hace muchos años vengo tocando el arpa desde mis 10, 11 años. Me inicié allá en mi tierra tocando quena, ¿no? Ya, Y de ahí me llamó la atención violín, ¿no? Después de la quena empecé a tocar violín y después, eso te vino ya de niño, ya de niño, sí. Yo 7 añitos, 8 añitos. sí, 7, 8 años ya. Ajá. O sea, ya solito te nacía, tenías un instrumento y seguramente tenías los instrumentos ahí, vienes de una familia de músicos. Sí, según mi papá, bueno, yo no le he conocido a mis abuelos,
¿no? Ya venía, ya mi abuelo había sido un gran arpista de allá de la zona Ujú. y mi papá también ha sido un arpista ya reconocido de la zona, ¿no? Y tocaba guitarra y arpa. César Y Cristóbal es natural de Yameyín. sí, Antonio Raimondi, Ancash, Ancash, sí. Este, paisano de nuestro jefe, don Raúl Arquínigo. sí, él es pues un gran maestro, ¿no? Y Ujú. somos varios músicos de De allá. Yameyín han nacido grandes Sí, sí, figuras. grandes figuras ahí. Yo soy de Yameyín, camino todavía para llegar a mi pueblito, Ujú. Caserío Circo, cuna de arpistas. De ahí es Raúl Escudero, también es mi primo hermano que vivíamos ahí Claro, frente a claro. frente de mi casa, ¿no? Entonces, eso, caserío se llama San Francisco de Circo. Y de Esto ahí pertenece a Yameyín. pertenece a Yameyín. O Ujú. sea, estamos un poquito a 15 minutos de caminata al lugar. Y qué maravilla, ¿no? El Mm. niño nace con una cualidad, el niño siempre tiene un don, una afición. Y qué maravilla cuando los padres descubren ese don Ujú. y lo desarrollan junto al niño. ¿Tus padres te apoyaron eso desde niño? Bueno, en mi caso no, porque yo tal vez me hubiese desarrollado un poco más. Bueno, también venimos de una familia muy humilde. En este Ujú. caso, somos 9 hermanos, en lo cual yo soy casi el quinto, ¿no? Entonces, la economía no era suficiente, entonces comprarse un arpa o tal vez regalarme un arpa para mi papá era muy difícil, ¿no? Claro. Pero yo traté de solucionarme por mis propios medios y a mi edad de 10 años comencé a trabajar, ¿no? Allá en la sierra, pues, deshiervar en el campo, ir a deshiervar, En otros sitios le dicen, este, primero el berbecho, le dicen ajá, algunos, preparar la tierra. claro, Ya cuando después la planta está ahí, algunos sitios le dicen el escardar, deshiervar, ¿no? La hierba deshiervar la mala. hierba mala del trigo, todo eso, ¿no? Y entonces ahí iba pues para comprar mis cuerdas, ¿no? Y no sé cuánto me pagaban, no me acuerdo, pero trabajaba varios Tú días. mismo compraste tu instrumento, Mm, teni- prácticamente. bueno, allá en la sierra hay un cuarto donde depositamos el desperdicio, la paja lo llaman en la sierra, donde el desperdicio del trigo, de la cebada, Ujú. del maíz, ¿no? Para los ganados, en este caso para dar al buey, para arar, ¿no? Entonces lo llamamos pajera ese, donde se guarda todos esos desperdicios del trigo. Ahí había un arpa de mi papá, seguramente una arpa viejita que ya prácticamente estaba rotita y no tenía cuerda, no tenía clavijeros. Le faltaban como 5 clavijas al arpa, pero estaba ahí casi intacta, de una parte rajada, pequeña nada más. Yo dije, esto tiene que ser. Entonces, pero cuando me di cuenta no tenían Las los cuerdas. bordones, nada de cuerda. Unas cuantas que estaban cruzados ahí y esos tiempos pues la cuerda lo hacían de tripa, de cordero, de carnero o de cabra, ¿no? Entonces ya pues el pericote se lo había comido, y le pregunté a mi papá, Se cansó de la paja sí, y claro, empezó con claro. la tripa. Y bueno, yo le digo a mi papá, quiero arreglar esta arpa, ya me dice, pero bueno, pues a ver si te gusta, sí, a ver, yo llevé, mi tío era un carpintero. Y ya. Y ya pues me lo arregló, me acuerdo que lo hizo totalmente rústico, lo pegó con acerrín, con esas colas, Así como sea, cosa que sonaba, ¿no? la cosa es que yo asumo que esa arpa sería de tu abuelo. Sí, posiblemente. Claro, claro. Ese arpa, lo dejé cuando me vine acá a Lima y quiero recuperar, no sé, lo pregunta mi mamá, bueno,
mm, retrocediendo al tiempo, mi papá falleció cuando yo tenía 18 años nomás, hace mucho tiempo ya. Entonces, y cuando yo lo traigo a mi mamá, mis familias ya viven acá en Lima. Entonces, mi arpa posiblemente por ahí lo dejaron, pues, Sí, pero no recuerdan a quién lo han dado y yo también quiero recuperar porque eso de repente por ahí. para mí sí es importantísimo esa Es arpa, una ¿no? joya para Claro, ti. para mí, claro, porque eso fue el inicio de mi, Atención en ah, Yameyín, por favor, sí. alguien que tenga el arpa de aquellos años. ¿Cómo se llamaba tu papá? Arsenio Cristóbal. Don Arsenio. ¿Hay gratificación o no? Hay que recuperar esa Claro, arpa, sí, hermano. quiero recuperar. Hay que Mm. recuperar esa arpa. Atención, San Francisco de Sir, sí lo deben tener. Sí, alguien lo Ahí tiene. lo deben Ah, tener. Y de repente está también todo polveado, todo. ujú. Entonces, por favor, pasen la voz a quien conozca, sepa el paradero del arpa. Hay buena gratificación. ¿Cuánto das de gratificación por tu arpa? Lo Lo que que, lo que piden, sea claro, porque sí, considerable, por claro. favor. Ah. Es un arpa que significa tu infancia. Sí, mucho, mucho, porque me acuerdo, comencé a arreglar el arpa, ¿no? Ya le faltaba cuerda, le faltaba clavija. Me acuerdo que me iba a pastar esos clavos que son, pues, ¿no? Gruesitas, ahí con cortafierro, pero como un niño va a hacer porque tiene una abertura para ajustar la cuerda. ¿Ya? Yo como cinco clavijeros faltaba. Y yo hacía cada una, pues me demoraba seguramente 2, 3 días porque cómo lo ajusto y con cortafierro. Y así, ¿no? Y logré algo. Y después para afinarlo chanqué la otra punta. Y igual como es liso el clavo, de todos Se, modos no se podía, se complica, ¿no? claro, pero así aprendí, puse los bordones de esos hilos pavilos, nylon, que habían Ujú. colores, incluso azul, rojo. Con eso traté Restaurar el sí, arpa. así fue y con eso aprendí. Bueno, cuando ya comencé a tocar, mi papá me dice, a ver, así no se toca, así se toca. Bueno, recién cuando yo lo había restaurado Y, todito. y te fue también dando algunos tips para tocar el arpa. Lo que pasa en esos entonces, los papás parece que, bueno, en mi caso, mi papá actuaba muy a lo antiguo, ¿no? Y no era capaz de decir seguramente este chico o este niño puede lograr algo con esto, ¿no? Ujú. Ya, bueno, tocaba, así se toca, me decía, o sea, como si me estuviera retando, ¿no? O sea, yo estaba tocando, ¿no? Pequeños detalles, pero yo me iba, en fiestas costumbristas, arpistas competían, me acuerdo, en diciembre, en fiesta purísima, es fiesta, patronal de Yameyín. Entonces, yo me iba, a sentarme donde estaban tocando la orquesta y al arpista ahí lo miraba Para verlo. para ver ahí y ni hambre tenía, ¿no? Entonces, eso era mi satisfacción. Yo llegaba entonces a mi casa, hacía lo mismo, ¿no? Ya hacían tocado, ya. Y un día me escucha mi papá, me dice, viene, me dice, no, así no se toca, así se toca, ¿no? Y Y pero, en vez de levantarte, como que claro, nos bajan. Sí, claro, sí, sí, no, es muy cierto. pero ¿cuál habrá sido seguramente? Pero entendí algo cuando ya retorné de acá como músico. Y mi papá me vio en el escenario cuando me invitaron primera vez a mi provincia, al aniversario. Me vio en el escenario. Ese momento recién me dijo, Cristóbal tiene que ser, ¿no? Y mi papá sí era reconocido como músico y como también era agente, de la provincia, ¿no? Agente municipal. Y era bien reconocido y bien, aplaudido también porque sí tenía, buena personalidad, reconocido era. Ahí recién me reconocí y yo me sentí muy bien, ¿no? Dije, mi papá por primera vez, ¿no? Que ya con sus
tragos desde allá con su ponchito abajo cuando yo estoy tocando en el escenario, ¿no? Vamos, mi hijo es recién en ese momento, ahí está mi hijo, entonces. Y me marcó mucho porque sentí que por fin logré algo que tal vez mi papá no me valoró en su momento, ¿no? O no, tal vez es exagerar o equivocación a veces hacer que tu papá sienta lo que tú también puedes, ¿no? Y entonces, así venía creciendo, Te pues, diste cuenta que se convenció que se de tu convenció capacidad, de mí. de tu talento, y ahí fue donde él te Claro, respaldó, te incentivó claro, a que sigas y adelante. sí, bueno, a migrar pues acá a la capital Ujú. fue otro asunto también ya, y Pero él prácticamente como líder de tu comunidad, como agente municipal, te, te, te dio ese paso para que tú puedas también, no solamente como músico, sino también desarrollarte, crecer como persona, tener toda la seguridad para que puedas tú, como dices, decidirte, buscar nuevos horizontes en la vida. claro, bueno, él siempre ha sido amante a la música, Ujú. ¿no? Él como agente siempre estaba organizando allá danza guerrera, que es una danza muy costumbrista de allá de la zona. En Corpus Christi hay incluso una batalla de danzas, ¿no? Y se dedicaba a difundir la cultura. El orgullo de difundir, ¿no? El Exacto. sacar cara por Ujú, esa costumbre ancestral. ujú. Ahí no hay nada comercial No, ni fines de nada, lucro. nada. Y eso lo llevaba con alegría él y lo hacía de manera muy, se puede decir, se sentía bien él, Ujú. ¿no? Con todas las cosas que hacía, pero yo en ese momento, cuando ya tenía mis 11 12 años, dije, y cuando yo comencé a tocar a mis 9 10 años, ya estuve por terminar mi primaria, y como pues un pueblo pequeño, 30, 20 casas cerca, entonces me vieron tocar mis primos, mis vecinos, más acá, más allá. Hay lazos de Co- amistad cuando el pueblo es claro, chico, ¿no? Siempre primo lejano, primo ajá. cercano, prima, siempre hay una familiaridad. Y ellos comenzaron a tocar arpa. Entonces yo a esa edad había iniciado yo con el arpa y me vieron a mí, bueno, un vecino del frente le compró su arpa, vino a Lima, le compró su arpa. El otro, mi primo, también viene a Lima, le llevan su arpa y yo con mi arpita viejita que a veces no respondía y nos íbamos a Pero tocar, pues, ¿no? Si César está Ah, tocando, nosotros también y podemos hacerlo, también, pero ya ¿no? nosotros vamos a comprar un arpa de verdad, un Pero arpa buena. claro, ellos sí Caramba. tenían posibilidades Ajá, económicas y lo solucionaban rápido. Y yo en ese momento me sentía un claro. poquito, Disminuido, claro, opacado, frustrado, frustrado, yo impotente, ¿no? De no impotente, tener exacto. también Ujú, una arpa como ellos tienen. claro, ¿Y se lo dijiste a tu papá eso? sí, pero también sabía que no podías, de repente, No te podía dar muchas ilusiones tampoco. sí, porque económicamente no podía Ujú. comprar un arpa porque no sustentaba la economía. Entonces, yo en ese momento dije, me voy. Ya me vine acá, me acuerdo, a Barranca. ¿Quién te trae? ¿Tenías cuántos añitos? Yo tenía mis 10 años, 10 ah, añitos cuando todavía iba a terminar mi quinto, sexto grado, pues, ¿no? de primaria. Claro, Ujú. me acuerdo, mi hermano viene, mi hermano mayor. Tengo mis hermanos mayores, aparte de
de los 8 que somos, Ya. del segundo compromiso de mi papá, tengo 5 hermanos más que son de la primera, del primer compromiso de mi papá, La ¿no? primera camada de hermanos. Esos Sí, son unos hermanos sí, numerosos ustedes. sí, somos pues varios, ¿no? O sea, sí estoy hablando de que mi papá por allá en la zona era bien conocido, pero tuvo esos, Claro. ¿no? Ujú. Bueno, y mi hermano viene a Barranca porque él vivía allá y en ese momento yo dije me voy con él. Y era pues mes de diciembre, ¿no? Después de las vacaciones y llovía y los carros no llegaban hasta Yamellín, sino hasta Puchca nada más, abajo a la quebrada, Y ¿no? no llegan todos los días. Sí, pues no Hay que llegaban, esperar 2 era, veces por así semana. era pues, Claro. exacto. Y mi hermano se alista para que traiga sus cosas, todo para acá. Y yo ya me estoy alistando, pues, voy Pero a tú irme, esa ¿no? decisión se lo dijiste a tu No, papá. escondido, Ah, escondido. Tu papá no claro, te iba a permitir que te claro, vayas. no, pues, obviamente, tal vez mi papá con todas las pequeñas dificultades económicas que teníamos, pero él no permitía que nosotros nos alejáramos de su lado, ¿no? Porque para él estar ahí junto con él en familia era pues de repente su satisfacción, ¿no? Pero eh, yo como niño o eh, tener un sueño, decía, acá no me van a dar o no voy a hacer, si lo han traído el arpa acá, ya yo me siento mal y no Yo quiero quiero, yo quiero avanzar también tener, ¿no? y tengo un sueño, quiero Claro, hacer realidad ese sueño y puedo hacerlo. Tú estabas convencido de que sí sí, tocabas ajá, bien, sí, de que sí podías sí, crecer. claro. Pero me dijiste que también tocabas la quena Claro, antes, o antes de sea, tocar el antes de arpa. tocar el arpa. ¿Y Pero dónde? Si antes entonces tendrías 7 años, sí, 6 años y claro, empezado. 7, 8 años ya estaba tocando quena. ¿Quién Después, te dio tu quena? ¿Quién? ¿Cómo conseguiste tu quena? quena se fabricaba con Carrizo de los carrizo, ajá, carrizos. con ¿Y tú eso. mismo lo fabricaste? Sí, lo fabriqué. Ajá. Y de ahí encontré también violín así, mi hermana mayor lo tenía botado en su casa. Lo arreglé, bueno, el violín sí era más fácil porque son 4 cuerdas nada más, ¿no? Y su clavijero no tenía, lo mandé colocar Ya. la clavija y comencé a entonar con el violín. Y el otro es un elástico que le ponen, Sí, eso la cerda de caballo, la pues. cerda de Ajá, caballo. exacto, la cola. ¿Es más fácil tocar el violín que el arpa? Mm, Se puede decir que pareciera, pero es la pulsación hay que dar exacta, porque En no la tiene cuerda. traste, nada, pues, ¿no? Claro. Entonces el oído tiene que tener buena educación porque para pulsar exacto, porque de lo contrario sale desafinado, pues. Bueno, para el talento ningún instrumento a veces dificulta, pues, ¿no? Sí, Claro. sobre todo te acomodas, ¿no? Pero el talento también va sumado al sudor, al Exacto, esfuerzo que tienes todo que eso. ponerle. Ah, Porque no todo es talento, ¿no? sí, claro. Hoy por hoy peor todavía, ¿no? Y, Entonces, decides venir a Barranca. ujú, y ahí, pues, había esos tiempos paña de algodón. Y comencé a trabajar ahí. Recursearte Ah, ahí. sí, exacto. Ya llegamos ya todos los días salir a las 5 de la mañana o 4 de la mañana esperaban con un camioncito para ir a Humaya, a Huaura. Ya, Veníamos ya. desde allá porque los que... Tu es- hermano también vino con esa idea de trabajar. mi hermano ya era mayor, tenía su familia acá, Ya tenías ya ella más bien, él venía acá a Lima, ya trayendo cosas de allá, ujú, no para esos tiempos, ¿no? para hacer negocio, No para su, para su su gasto, consumo, ajá. sustento de la familia. Claro, había ido a visitar y luego retornaba, pues, porque ya tenía su Claro, familia acá. ujú. Ujú. Pero tú al llegar a Barranca, ¿dónde te hospedas? ¿Dónde vives? Esos tiempos mi otra hermana estaba acá también, allá en Barranca. Bueno,
me fui con ellos. Eso es lo bueno de tener Mm, bastantes hermanos y hermanas. claro. Y ahí empecé a trabajar con mi cuñado, en paña de algodón. Pero lo más gracioso era que ya enero, febrero, marzo, no logré juntar, porque marzo obviamente tenía que retornar porque esos tiempos comenzaban las clases en abril. En abril, ve. Ujú. 3 meses exactos eran de Sí, vacaciones. y no logré juntar para comprar un arpa. Entonces yo me quedé, o sea, me quedé hasta junio, me O sea, acuerdo. ya no Ya retornaste no allá, regresé, te quedaste. me quedé acá y para hasta juntar. Me acuerdo que vine a Huacho de Barranca porque ahí me recomendaron una tienda comercial de arpa. Vine y lo compré de Huacho. Pero después, ahora el pasaje para llevar el arpa A cobraban Huacho, también no para irme ya a mi tierra, a allá, Yamellín, para ir a Medellín con ya, el arpa. ya todo feliz, ya con el arpa bien bonito, Y ya. presumir allá, Ya, decir yo también claro, tengo yo mi también ya arpa por si traje acaso. mi arpa, ¿no? Y me costó a mí no me compró mi papá. Claro. Y ya para retornar, este, tenía para mi pasaje, pero más no para el arpa. Ya Claro. quedarme otra vez un tiempito más Otra para, temporada recurseando. sí, un mes creo que me quedé y total que llegué mm, para julio ya. Pero logré comprar mi arpa y llegué allá ya contento, Claro, ya, pero había perdido casi la mitad de mis del clases, año. ¿no? La mitad del año. Llegué para julio ¿Cómo fue ya. la reacción de tu papá? Bueno, mi papá, como siempre, reaccionó muy bien, me felicitó, pero a la vez me dijo también, vas a perder el año. Seguramente que vas a perder el año y vamos a hablar con... Y me querían, pues, Claro. ¿no? Y aparte de eso también jugaba, era pelotero y los profesores me Te estimaban, ya dieron las dijo, ¿no? facilidades para que Era matemático, soy también, matemático, ya, y los profesores venían a buscarme, justamente había venido, hay un profesor, allá lo llaman Machi Espinosa. El profesor Machi había ido hasta mi casa, ¿qué pasó con tu hijo, señor Cristóbal? No viene. Y, y él dijo pues que todavía no retorna de allá de Barranca y ya seguramente ya va a llegar. Entonces dijo, ya no importa que venga y nosotros lo vamos a alinear, no te preocupes, ¿no? Entonces cuando yo ya llegué, como ya estaba matriculado, ya simplemente fui a mis clases normales y pasé de año igual, ¿no? no perdiste el No año perdí. y Sí, cumpliste parte de tu sueño. cumplí, claro. Mm. Pero es bien, muy difícil. Ujú. Bueno, en mi caso no ha sido tan fácil porque yo mismo desde pequeño he tenido que sumar mi esfuerzo y exponerme también a venir acá, A tantos peligros, gente que no sí, conoces, exacto. tanta gente que de repente pudo haberse aprovechado de ti, Ujú, pero al menos tuviste tus hermanos que te dieron cobijo. ujú. Ya, Y asumo que no solamente en el tema del algodón, también trabajando en otras cosas, otros rubros, también había pues esos tiempos, paña de maribol, esas flores amarillas, ¿ya? que no sé para qué en realidad debe ser para para cualquier producto, ¿no? Ujú, Pañábamos. No sé, otra cosa no podía hacer porque no me recibían tampoco como niño, ¿no? Paña de algodón y después paña de maribol. ujú. Entonces ahí he trabajado, pues. Y bueno, logré todo lo que quise. Bueno, después nuevamente retorno a mis 13 años, 13 años, ¿no? A Lima. Pero a Lima Ya no a Barranca. ya no a Barranca. Todo lo que hacías, todo lo que te esmerabas, era con el objetivo de
de prácticamente convertirte en músico, Sí, de hacer realidad ese sueño claro. de ser músico. Hacías todo lo posible. En ese entonces yo no pensaba vivir de la música o que me iban a pagar o algún momento estar grabando con artistas grandes. Mi cabeza no estaba eso, sino quería tocar nada más, Ujú. llegar a un escenario y esos tiempos, Recibir el pues, aplauso de la gente. claro, esos tiempos estaba sonando como siempre sonó en la gran artista Doris Ferrer, ¿no? La Yaullinita de Oro. Claro, y la Villinita de Oro. Después, se escuchaba bastante por allá, este, Elmer de la Cruz, Ujú, ¿no? Dani Mendoza cuando comienza con sus primeros, grabaciones, claro. muy bueno y ya dije, yo también tengo que llegar allá. ¿Y los primeros aplausos los recibiste en Yamellín? ¿Tocabas también? ¿Llegaste a tocar en Yamellín para los hogares, para las casas allá? Sí, en Yamellín habían cortepelo, habían cumpleaños, Bautizos. bautizos, pero como es pueblo pequeño, este, siempre se juntaban las vecindades, pues, ¿no? Y yo iba a tocar y ya llegaban ya los primos, esos que tocan arpa, ya Llegué. después de un rato ellos ya comenzaban, "Ah, préstame tu arpa", ya el otro, "Ve, préstame el arpa". Ya. Y como ellos tenían tiempo suficiente, disponían de la economía, entonces mayormente estaban en casa. En cambio, yo para tocar el arpa, yo estudiar y en la tarde me mandaban a leñar, anda, trae Claro. leña y esto, o me mandaban por los ganados y yo me daba mi tiempo para practicar después de las 6 de noche y no en mi casa tampoco, en la espalda de mi casa, en huertas pequeños, dentro del eucalipto, ahí me ponía a practicar. Ahí venían un vecino mío que tocaba violín, entonces los dos tocábamos Ya arpa y los dos. violín. Hacíamos bulla ahí. Eso era bueno para ti, pues, porque ya Ujú, ibas claro, ya con el violinista que ya es más claro. maduro, ya más conocedor. Así avanzábamos, pues, y, y poco a poco íbamos, ya mejorando, Ujú, este, correcto. Y ajá. luego ya llegas, decides a los 13 años llegar a Lima. Sí, acá Lima, ya directamente esa vez cuando vine a provincia, sí, de provincia de Yamellín a Lima, ahí sí me vine escondido ya. Ya mi papá no quería, este, vine con unos primos que venían también. Bueno, en esos tiempos mi primo se pelea con su esposa, ya de borracho, él ya dice, me voy a Lima, yo digo, pues no, él se va a Lima. Entonces, ya borracho se alista su mochila, todo sale, pues ya su señora no le dice nada porque se habían peleado, pues, ¿no? Y otro primo con los dos, ¿no? Y yo me empato ahí. Veníamos caminando pues, de Yamellín hacia Huari, pero por la altura, ¿no? Y un día hemos caminado. ¿Cómo cortar camino, se podría decir? Claro, como cortar Ujú, camino, porque por lo menos en carro, en bus, debe ser un viaje de 3 horas, 3 horas y media, de claro. Huari a Yamellín, en bus, pero nosotros caminamos por la altura, ¿no? Entonces llegamos a Huari, pero yo salí sin ni un sol, no tenía nada en el bolsillo. Tú le habías pedido permiso a tu papá, pero no te lo dio. No, no quería ver, pues, no, Entonces dijiste de que me me voy. voy, Y claro. escondidas. Esto es la Y si no hay oportunidad para, carro, yo camino. claro, Y si no hay carretera, hago carretera, claro, pero así, como tengo que sea, llegar, llego a Lima. claro, llego a Llego Lima. a Lima. Pero a Lima ya no a Barranca, Ya no a Barranca, sino a claro. Lima. Ujú, Y ahí te encontrarías con una realidad sí, diferente. sí, acá De sí, repente ni te imaginabas cómo era Lima claro, y era otra vivencia, otra realidad, amoldarse exacto. a los barrios, Ujú. al lenguaje, a las costumbres de Lima.
Mira que los minutos pasan volando, César, una historia bastante, yo sé que muy aleccionadora para muchos jovencitos que de repente también tienen ese deseo de hacer música. Y en estos tiempos en que, bueno, vemos que salen figuras, músicos, artistas, cantantes, están saliendo, hay una producción de artistas que antes no habíamos visto. No. Yo creo, ¿no? Es Claro. increíble. Exacto. Ahora con las redes sociales aún más, Ujú. una manera más fácil de comunicarse, de llegar. Pero bueno, así como aparecen talentos también, hay algunos que quieren ser músicos a la fuerza o Sí, quieren ser exacto. cantantes a la fuerza, sin tener muchas veces las condiciones. Ahora cualquiera, inclusive los hijos, los sobrinos, las hijas, también son incentivados por los padres para que sean músicos. Hay toda una realidad y yo creo que tú tienes una reflexión muy grande porque eres maestro, Ujú. porque eres egresado de la Universidad Nacional de Música. Ujú. Y yo creo que hay un concepto muy importante que nos gustaría que compartas con nosotros. Pero vamos por partes hasta aquí, esta primera parte de lo que significa tu infancia. Yo sé que no ha sido total, has tenido una infancia muy grande, muy triste también, pero a la vez gratificante al ver que ya ibas cristalizando tus objetivos. Así Un es. aplauso para César Cristóbal Tolentino, por favor, aquí está. Luego viene la historia de los potrillos. Ah, Hay bastantes también. potrillos, ¿no? Hay potrillos de Claro. la cumbia también. Sí, ¿Ese es como tuyo? No, 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 no. claro. Ah, Hay una tendencia también, has realizado el huayno chicha sí, así para es. varones Sí. y también para chicas. Chicas, Es sí. una historia que vamos a conocer luego. Bueno, yo estoy vestido de chichero y ahí el señor huayno. Sí. Estamos aquí en la combinación, la Ajá. combinación perfecta a través de Amor TV Digital y el podcast Cuéntamelo Todo, hoy con César Cristóbal Tolentino. Ya volvemos. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Continuamos con César Cristóbal Tolentino, conocedor de nuestra música, lee partitura, Sí. tiene mucho conocimiento en lo que es composición, lo que es creación, musicalización, y no solamente estamos hablando de lo que es el género de nuestra música andina, Ujú. sino también de lo que es sinfonía, de lo Sí. que son otros ritmos, porque eres egresado de la Universidad Nacional de Música, ex conservatorio. Sí, así es, Gilbert. En el 2017 pasa a ser Universidad Nacional, creo, si no me equivoco. Sí. En el 2017. 2017, sí. Logras ingresar a la Escuela Nacional de Música, cuando era conservatorio Cuando todavía. estaba, sí, ¿En qué año ingresas al conservatorio? en el 2010, 2010. sí. ¿Cómo así? Ya en el 2010 ya tenías un nombre, ya estabas... Yo, bueno, había recorrido, ya era músico, ya al menos había grabado. Me acuerdo que incluso estuve en mi apogeo. Yo había hecho producción con Osito Pardo. Este,
esas Mi canciones. vida no vale Claro, nada, ¿no? eso y también otra vez me equivoqué, otra vez me enamoré por tu amor. Ajá. Todas esas canciones pegaron mucho y lo hicimos arpa y requinto. Y en esos tiempos yo estaba muy pedido porque obviamente Osito pegó fuertemente y me llamaban de aquí a allá para grabar, pero yo en ese momento decidí ingresar al conservatorio en mis mejores momentos, pues, ¿no? Ujú. Así es ¿Por, la por vida, pues. qué? ¿Por qué decidiste? En tu mejor momento tenías contratos, tenías proposiciones de trabajo, viajabas. ¿Y por qué decides ingresar al conservatorio? Yo siempre sentía que me faltaba algo, ¿no? Y dije, hay algo que falta. Averigüé, este, eh, la mejor escuela en este caso, en esos tiempos, era pues la Universidad Nacional de Música. Entonces, acá tengo que llegar, ¿no? Entonces, tengo que pasar por acá. Y voy, averiguo, eh, no había arpa andina, yo pensé que había arpa ahí también, pues, ¿no? Entonces, Como una claro, como carrera, una como carrera, ya. pero había arpa clásica. Entonces, bueno, también hay una pequeña historia ahí, de repente si es bueno contarlo o no, pero Por favor, cuando yo César. llego allá, la maestra de arpa era Clelia Mertens, una argentina. Ella era la licenciada en arpa, ¿no? Y yo me preparé eh, un año porque pedían ciertos temas para tocar, pero para superior, ¿no? Porque hay dos etapas. Hay posescolar, que lo llaman ellos preconservatorio, y 5 años superior. Entonces, hasta los 25 años es permitido para pre. Después de 25, sí o sí a superior. Yo ya tenía más de 25, pues, ¿no? Entonces yo sí o sí tenía que postular para superior, pero era doblemente difícil porque tienes que entrar leyendo partitura, entonando también con partitura, Ejecutando también ejecutando, reconocer los acordes, después ciertos investigaciones a lo que uno va a postular, pues, ¿no? Ujú. Entonces, entras siendo un músico, no, bien difícil. O sea, de cero, alguien que no sepa nada no puede No, es postular bastante difícil, al no, conservatorio. claro, ahí entras leyendo partitura correctamente y con todos los detalles Los bien patrones claros, sí. universales de la música. Sí, entonces, bueno, yo quise postular para Lo arpa, intentaste. sí, pero sufrí marginación, ¿no? La maestra en eso entonces, yo iba pues con mi uña, ¿no? Como era arpista, a Ujú. veces yo estaba grabando todavía, me dice, ¿no? Y no me dijo la verdad la maestra, yo me preparé de enero hasta octubre. En octubre ya estábamos sacando ciertas piezas para el examen. En octubre me dice, ¿sabes qué, César? Tú ya eres mayor, aparte de eso, tú te dedicas a música, popular, tus uñas, como que no, yo no voy a estar para el examen porque ella era la única jurado también Ujú. para la admisión. Entonces, wow, ¿ahora qué hago? ¿No? Ahí es donde te sentiste discriminado de repente. Claro, porque es una discriminación total, porque ella no quiso que yo ingrese como arpista, porque sabía que yo ya era arpista, reconocido incluso. Si yo entraba como arpista, doblegaba mi especialidad, ¿no? Claro. Ella averiguado todo eso, no me dejó entrar. Parece que también Laurita Pacheco también había intentado postular. Me comentaron, tampoco logró. En ese entonces
me dice, pero ¿por qué, maestra? Si yo cortarme la uña no es un problema para mí. Lógico. Claro, eso no es un problema. Ahora, usted me El dice, tema es que leas, tengas de claro, partitura, sepas de composición. ¿Cuál es el no, pero es problema? bastante difícil, no vas a llegar, mejor no pierdas tiempo, haz otras Te cosas. discriminaba porque hacías música popular, Popular, exacto, música andina, andina, propiamente dicho. propiamente. Entonces, y yo dije, pero maestra, yo quiero sí o sí, bueno, si no logro este año, será el próximo año. ¿Cuál es el Claro. problema, no? Yo estoy dispuesto a pagar, la admisión, todo. No, no, y cuando ya insistí me dijo, es más, yo me voy de vacación en diciembre a Argentina y todavía voy a venir en marzo, porque la admisión es en febrero. ¿Y quién va a tomar admisión? Porque yo soy la única ¿no? ¿Cómo es el proceso de admisión? Hay un jurado. El jurado era ella. Claro. ¿Y solamente ella o es un Son equipo? 3 jurados. Son 3 Bueno, jurados pero directamente ella decide porque es de la especialidad. de la especialidad. Claro, O sea, con eso te estaba diciendo, claro, no, no, pues ya te no, estaba no. negando. Son 3 jurados, uno es de lenguaje musical y Ujú. otro es de la especialidad, cuál fuese la especialidad, y otro ya es pues el director académico o el Claro. mismo director, ¿no? Son 3. Si el de la especialidad te niega, prácticamente Ya. cero. Ujú. Y en ese momento ya dije, ya fue, pues, ¿no? Ya no voy a lograr y ya. Pero esta es una discriminación total mm. que en su momento ha debido de ser denunciado, hermano, ha debido de ser puesto públicamente, porque Yo quise, esos tiempos ya era conocido y ya quise hacer hubiese una levantado denuncia pública. polvo, como, Sí, porque es una injusticia total. claro. Entonces, ya lo dejé, ya bueno. Y yo tengo una escuela, que formé en el 2007, una escuela constituida acá en San Juan del Lurigancho. Ahora tiene como 19 años ya de existencia. Y acá frente a Metro, acá cerquita. Ah, caramba. Y yo he trabajado con los maestros, los mismos maestros de la universidad. En una de esas, ya habían pasado como 1 año, 2 años. Necesitaba un coordinador académico. Trabajamos en ese entonces como 25 profesores por especialidad. Había 3 de canto, 3 de guitarra. En tu academia En que mi habías academia, sí. fundado. Ujú. Sí. Mi academia se llama Instituto de Formación Artística, IFA. Logré Actualmente sigue sigue todavía, vigente. sí. Y mi sueño siempre está todavía lograr una universidad de música, pero popular. Vale, hermano, Claro, vale, sí, vale, estoy en vale. eso. Yo creo que sería la mejor respuesta a ese momento discriminatorio que viviste. Ujú. Y yo sé que lo vas a lograr. Pero total, lograste ingresar. Pero justamente a eso iba, Ya. buscamos un coordinador académico para la institución. Entonces, ahí un profesor me dice, vamos, te voy a recomendar. Hasta ahorita me recuerdo del maestro Carlos Vela. Entonces, él era ex, o estaba trabajando, creo, como director académico de la universidad, ¿no? En esos tiempos. Entonces, él me dice, cuando voy allá a buscarlo a Miraflores, quiero un director académico para mi escuela, le digo. Y me dice, sí, ¿y cómo es tu nombre? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué esto, que el otro? ¿No? Entonces yo le digo, yo soy músico, arpista, tal y tal. Y me dice, pero nunca has pensado en postular a la universidad, al conservatorio. Y él era director académico. Entonces yo le digo, no, maestro, no, ¿para qué? Así, ¿no? Pero sería bueno que tú tienes tu escuela, todos esos detalles, y sería bueno que postules, ¿no? Y postule, intenta, yo te preparo, me dice. Yo en eso entonces
le digo, no, maestro, le digo, no, nada que ver con la universidad, porque yo estaba resentido, Claro. ¿no? Y de nuevo, cuando ya me estoy despidiendo, otra vez habíamos conversado los costos, los horarios para que venga a la escuela a trabajar. Cuando ya me estoy despidiendo, me dice, César, prepárate, ¿verdad? Para la universidad. Yo te preparo, me dice. Y ya en eso me sale todo, pues, ¿no? Que por esto, que la maestra Clelia, Le transmitiste tu sí, sí, ¿no? incomodidad. No, le dije, no, no quiero saber nada de eso. ¿Qué pasó eso? Me dice, sí, la maestra nunca quiso que ingrese a la universidad. Yo más de 2, 3 años ya no quiero saber nada de eso. Ya, ahora, ¿para qué, no? Pero entonces el maestro me dice, ya, pero no es. Y seguía la maestra incluso, seguía. Entonces me dice, pero ya no postules para arpa, pues. Tú que eres arpista, además no te va a ayudar mucho el arpa porque es clásica. Y aparte tienes que tener tu arpa de pedal, el clásico, y si no, ¿cómo practicas? Me hizo ver varias cosas y me dice, postula para musicología. ¿Y cómo es eso de musicología? A ti te va a ayudar porque la musicología investiga la ciencia de la música. Entonces yo dije, puede ser, maestro. Ya, y era octubre. Yo le digo, ya, ¿cuándo vengo a tu escuela? Ya mañana. ¿Qué día me das tal, ya? Y él también me dice, este año todavía no postules porque el próximo año todavía un poquito dudaba de mí, ¿no? Mejor prepárate bien para que ingreses, ¿no? Entonces, yo soy una persona de armas tomar, pues dije, no, voy, ¿no? Total, paso esa experiencia, Claro. si entro o no entro, si son 3 intentos, ¿no? La musicología como ciencia te obliga a prepararte en lo que es historia, Claro, lo que historia, la significa la evolución, evolución, la el, realidad de la música exacto, en como, diferentes latitudes sí, del Perú y del mundo. exacto, me ayudó mucho eso, más bien mm, Y te volviste un ah, ratón de biblioteca claro, es a que estudiar. claro. Aunque tenía pues otra realidad porque la universidad enseña música académica, pues no música Claro. clásica, ¿no? Y yo vengo, me acuerdo que Beethoven decían en mi tierra un perrito y Beethoven era un personaje de Un personaje, música, claro. ¿no? Entonces todos esos detalles, gracias a Dios logré, pero... Y postulé ese año, ingreso. Y aparte que los exámenes deben ser como una universidad, ¿no? Letras, matemáticas, geografía, cultura general, Cul- para postular o cul- solamente música. Cultura general Cultura nomás. general, Sí, porque es siempre. Universidad Nacional Claro. de Música. Ujú, y Y postulaste, logro ingresar. te volviste cachimbo. Claro. Y Y ante justo. los ojos de la jurado que no te permitió ingresar. Bueno, en eso, para la especialidad de musicología, Ya no estaba ella. ya no era ella, sino un gran musicólogo que lo reconozco hasta ahora. Es como un padre para mí, fue una buena guía, me tocó Por eso la vida te da recompensa, ¿no? Y Américo Valencia. El otro jurado, Omar Ponce también, que es un antropólogo, musicólogo que hoy está en la universidad. 3 jurados y me di cuenta, el maestro Omar Ponce es cusqueño y el maestro que era eh, sobre todo lo que dirigía o encargado de la especialidad de musicología era Américo Valencia Chacón. Lo pueden investigar, incluso pueden googlear y van a enterarse quién es. Él ha sido un ingeniero electrónico, ¿no? De la UNI y musicólogo en música, ha estudiado en la universidad y se ha graduado en Estados Unidos, en Caramba. ¿Él de dónde es? Puno, Puneño. puneño. Muy bueno. Y cuando me doy cuenta, yo fui a postular con mi arpa porque dentro del prospecto decía
con cualquier instrumento armónico. Para demostrar que eres Claro, ejecutante. claro, porque siempre para hacer para estudiar musicología tienes que tocar guitarra, piano o arpa, o cualquier instrumento, pero que sea armónico, Claro. ¿no? Entonces yo me fui con mi arpa, pues, ¿no? Ya llego con mi arpa, ya comienzo a tocar lo que pedían el estudio, ¿no? Pedían ciertos temas, obviamente netos, porque son de acuerdo al prospecto. Y ya después se sale del tema, el maestro me dice, el mismo maestro Américo me dice, a ver, qué bonito, a ver, ¿tocas Vírgenes del Sol? Sí, claro, ven para acá, Vírgenes del Sol, tran, ta, 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 ta. El maestro ya estaba babeando ya. Cóndor pasa, a ver, tócame uno de Puno, lo toqué un cajelo, me acuerdo del maestro. Dijo, no sabemos si vas a entrar, pero gracias, me has hecho alegrar, muy bonito. Y me habían puesto 19.5 para ingresar. O sea, ellos ya sabían que ibas a Claro, entrar. ya ellos sabían que iba a entrar. Pero él me dijo, no se sabe, vamos a ver cómo va. Vamos a evaluar. Vamos a evaluar todo eso. Ujú. Pero ingresé con el puntaje más alto. Y para recibir la noticia, yo no quería ilusionarme, pues, ¿no? Como ya pasan comunicado vamos a comunicar tal fecha para superior y tal fecha para los pre, ¿no? Entonces, y eran las 5 cerraba todo lo que es publicación. Y ya de 5 a más ya podías entrar a la página y ver si has ingresado o no. Yo entré como a las 8 9 creo, ¿no? Por si acaso. Por si acaso, no ¿no? creo. Claro, No, porque no me habían dado tantas esperanzas, que claro. digamos. Y entonces veo, y al tercer nombre, creo, como es Cristóbal, sale con C. Claro. ¡Rum! Arroz César Cristóbal Cristóbal. Tolentino. Ya. Soy yo, soy yo. Yo me quedé Te sentado mexicaste, ahí. te mexicaste. Ah, me quedé sentado. Y mi esposa que estaba atendiendo ahí al lado, en mi escuela mismo, ¿ah? En tu escuela. Me dice, ¿pasó algo? Me dice, no, le digo, pero te veo tenso. No, ven, le digo. Lo hago ver. ¿Es cierto? No Es cierto. A ver, ve tú, ven, acá está. Mira. Ah, ella me dice, wow, salta ella, me abraza. Ah. Lograste tus sueños, César, ¿no? Y de ahí los profesores que dan clase en mi escuela estaban bajando del 4.º piso, todos, César, felicitaciones, felicitaciones, que yo todavía no me la creía, pues. Pero así eso fue uno de mis logros muy soñados, sobre todo. ¿Te acuerdas la pregunta más difícil que estabas tú en duda para responder, si la has respondido bien o mal, que te tocó en este proceso de postular al conservatorio? Una pregunta que te haya marcado. Sobre todo, armonía. Armonía consta sobre todo, te dan una base, ¿no? ¿Ya? Sobre eso hay que llenar. Y viene de 4 voces, ¿no? Viene tenor, alto, soprano, alto, tenor y barítono. En esos 4 voces, sí o sí tienes que contestar tal como sonó. Te tocan el piano, tran, 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 y tú tienes que escribir. Ajá. Y O eso sea, fue tienes que tener desarrollado distinguir los 4 el sonidos. oído. Claro. Y esos 4 sonidos te tocan. Prum, pam, pam, pran, pam, pam, pran. Entonces tú Ujú. tienes que saber de qué tono ha pasado a otro tono, ¿no? Entonces, De barítono a tenor. claro, o sea, las voces, llevar de acuerdo a su línea las 4 voces y a la vez reconocer los sonidos, lo que te dan el dictado, pues. Porque ellos te dictan el sonido y tú tienes que escribir en la partitura. Claro. Es como decirte, prum, la guitarra, a ver, Y eso, escribirlo. En la escribirlo partitura.
no solamente escribir una sola línea, pues, escribir los 4 voces. Y cada voz viene, el otro es más agudo, el otro es más medio, el otro es más bajo, así. Y entonces, prum, toca ahí, tienes que percibir los 4 sonidos al mismo tiempo. Y eso fue bastante difícil para mí. Claro. Pero es bastante la preparación, ¿no? Yo valoro mucho a la universidad. Pero hay algo también que después de 3, 4 años de haber estado en la universidad, no, ya no me llenaba ya. Y yo dije, pero ¿por qué si estoy en esto? ¿Por qué también el talento quiere crecer, quiere avanzar? Porque también los mismos directivos deben de difundir la música. Tenemos del Estado, Radio Nacional, tenemos TV Nacional, o buscar otros medios para que los talentos también expongan pues su talento. Por eso a veces la gran mayoría termina como profesor, ¿no? Pues, tremendos músicos en la sinfónica tocando, ganando un pequeño sueldo, o están enseñando en colegios, en universidades. ¿Por qué? Porque no ha habido difusión, pues, ¿no? No hay Entonces, una promoción debido claro, al talento, ¿no? Porque el único que se ha visto, pues, es Juan Diego, porque ya, bueno, él ganó, ¿no? Claro. Y por eso es reconocido a nivel mundial. Pero de ahí todos los demás que vienen atrás, ¿a dónde van? No se ve y la gran mayoría hace música culta y que no es comercial acá en el Perú, pues, excepto en el extranjero, ¿no? Entonces, Es cierto, mm, no hay difusión, no hay no se ve. ese incentivo de parte del Ejecutivo, ¿no? Claro, sobre Del todo gobierno eso. central. Muchos talentos que se desperdician Ujú. en nuestro país. Y bueno, los artistas populares tienen una potencialidad muy grande, porque de repente en la música andina, propiamente dicho, que a diferencia de la música criolla, a diferencia de la salsa, el andino no está esperando de que le pongan su música en las radios. Ujú, El andino va, compra su hora. claro. El andino invierte. Ujú, No espera que el gobierno le esté dando. El andino compra sus volantes, hace sus flyers. Antes cuando había la radio compraba sus horas, exacto. compraba sus espacios en la sala de grabación, grababa su música, promocionaba su música y así se hicieron grandes ídolos, Sí, así. sin Ajá. que el gobierno le dé nada. Claro. En cambio, el artista criollo muchas veces, yo pienso así, esperan que la radio todavía le ponga su música, porque, y bueno, y ahora no se escucha pues, solamente llora mi guitarra, creo Claro. que ya va camino a extinguirse la música Sí, ya criolla. se ¿Qué, extinguió qué ya. piensas de eso? Bueno, yo pienso que es falta de difusión, ¿no? Porque aparte de eso también valorar, pues, ¿no? Y yo mismo estuve equivocado un poco en eso ya, este, yo más estuve abocado a la música popular como pues se ve en los medios y se ve en los grandes conciertos. Por ejemplo, yo como ancashino, ¿no? Bastante me iba a la moda, ¿no? En esos tiempos estaba Dani Mendoza, ¿no? En su popularidad estaba la señora Doris Ferrer. Entonces, uno pues dice, no, yo quiero llegar o quiero ser como ellos, pero más no valoras tu origen, la música de tu pueblo, la música que realmente representa a otros lados, ¿no? Porque yo como ancashino, después cuando yo ya egreso cuando estoy estudiando, me di cuenta pues del pasacalle, me di cuenta del Chuscada. chimache y la chuscada, que eran música pero muy lindo, multicultural tenemos acá en el Perú. Entonces yo dije, pero wow, lo que me perdí, ¿no? O sea, y es más, esa música vende al exterior, ¿no? Entonces yo dije, Representa, te claro, da identidad. representa. Ah, Claro, entonces, si bien es mm, cierto, el artista popular genera su propio desarrollo, claro, tradicionalmente como que se ha perdido también, como que se ha mercantilizado más la música, totalmente. se ha Mm, comercializado mm, totalmente, porque antes, hace 30 años, en las actuaciones todo el mundo aquí en Lima
cantaba música criolla, se tocaban una salsa, una cumbia, pero hoy no. Ujú. Hoy todo es nuestro folclore, hoy todo es nuestra música andina, nuestra música tropical, que tiene una fusión con la música andina, como lo hicieron los Chapis, Exacto. y como el que tú estás también Ujú. haciendo, como el que has Sí, empezado a hacer, esa fusión así es. que, que crea, ¿no? Ujú. Contagia, crea adeptos, Exacto. seguidores. Ujú. En esa línea también te has encaminado muy bien, César. Lo que pasa ahora con más experiencia, con mayor conocimiento, eh, trato de que uno valorar la música, la esencia de la música como tal, ¿no? Y como también eh, hoy por hoy, sobre todo, se ve ya la música comercial, las redes ha cambiado nuestra situación totalmente porque ya no se ve calidad, sino se ve más Tecnología. tecnología. Anteriormente te comento, tú como eres un gran comunicador debes saber, pues nuestros maestros que vienen pues de Ollón o de la Sierra de Chancay, llamar pues Ángel Damaso, Rubén Cabello, Pelayo Vallejo, el mismo Lucio Pacheco. Esos estilos este, llegaron al corazón del pueblo, quedaron marcados. ¿El por qué? Porque ellos tenían sus propios estilos, su forma de tocar, a la vez sus propias composiciones y eran cantantes, ¿no? Y así surgieron ellos, porque con sus propios composiciones y su propio estilo, su forma de tocar, y así surgieron, pero hoy por hoy en esta generación no se ve eso. Entonces, obviamente que de la segunda generación se puede llamar, no sé, o tercera, cuarta, no sé, pero en esos tiempos hay buenos músicos, ¿no? Pero solamente ya tocaban, incluyéndome a mí, ¿no? Ujú. No tenemos composiciones tal cual como ellos. Solamente ejecutamos el arpa, pero, pero tampoco somos algunos creadores del estilo propio, ¿no? Hoy por hoy todo el mundo se llena la boca diciendo yo tengo mi propio estilo. Pero estilo, ¿qué? Hablar de un estilo propio es hablar prácticamente netamente de una creación, ¿no? Y ese es un poco complejo de hablar. Yo entendí eso porque tú no puedes decir mi estilo cuando posiblemente se puede llamar, sí, mi forma de tocar, mi forma de cantar, ¿no? Pero el estilo, pues, son pocos lo que tiene, ¿no? Su voz original sí que nadie te quita. Pero ¿cómo tú ligeramente dices, este es mi estilo? En su tiempo, los personajes que has nombrado también fueron criticados, porque le han puesto, como dices, ¿no? Su personalidad a su Ujú, música, a su estilo, a ujú, su música. Y los convencionales y tradicionalistas también se vieron vulnerados en su forma de trabajar. Nosotros hacemos ujú. música tradicional y cómo es posible, están tergiversando, están esto. Exacto. Pero el tiempo, yo creo que es Ajá, el, el mejor, el mejor defensor de una obra, de un trabajo. exacto. Hoy esas grandes personas, ¿no? Que Rubén Cabello, grandes Ujú. maestros, hoy no, hoy nos damos cuenta de que son creadores de un sentimiento, Sí, de un estilo. claro. Y muy al margen, tienen composiciones que hasta hoy se siguen grabando, se Ujú, regrabando. ujú. Y esas composiciones están ahorita incluso en los medios circulando, pues, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de hablar con el maestro Rubén Cabello por ciertos temas que él tiene para pedir autorización. Y él me hablaba indignadamente de que incluso decían usurpador, ladrón, ese es un...
cogen los temas ajenos y se llenan de plata, no sé qué cosa, pero bueno, Tiene razón es también. claro, tiene razón porque, pero también estamos en la tendencia de que no puedes ocultar, ¿no? Agarran de acá a allá. Todo es comercial, se copia un tema, se les hace algunos arreglos y ya. Ah, Imagínate cómo podrías reclamar a todo el mundo, hacerle denuncia a sí, pues. todos. Menos mal ahora, Gilbert, las redes sociales ya están pidiendo autorización Sí, sí, sí. del compositor, de lo Te contrario te bajan. Claro, silencian, te bajan ¿no? de las plataformas. Pero también eso ya se está generalizando demasiado y como que ya totalmente ya algunos se han puesto estrictos también los Ujú. compositores, pero están en su derecho, ¿no? ¿Mm? César, ¿tú viviste en la casa de Raúl Escudero Sí, cuando llegaste recién a Lima? cuando yo llegué a Lima yo viví con él. Él es un primo, mi primo hermano es, él es Escudero Cristóbal y ¿Ya? yo soy César Cristóbal, o sea, es, mi papá es su mamá de Raúl es su hermana de ¿Ya? mi papá. Allá son familia. Sí, somos primos hermanos. Caramba, Mm. viviste rodeado, prácticamente creciste rodeado de música, rodeado de... Sí, llegué acá a Lima, viví con él, acá en San Martín. Un saludo para mi familia, que él tampoco es, en esos entonces todavía tenía su casa. Vivíamos en su casa de un sobrino nuestro, que gracias que nos acogieron, la familia Saavedra, Teófanes Saavedra, la señora Lidia Jara. Ellos eran los propietarios de la casa. Total, que yo no sabía, que él también estaba como inquilino y los que me trajeron me dejaron ahí botado, pues quédate acá, que tu primo. Y él, pues no, Pero va bien también, sí, claro. Mm, qué bien. Hoy hay una nueva generación de artistas que están saliendo, hay una nueva camada, como se dice, de ujú. intérpretes. Y yo creo que tu instituto que estás haciendo es un instituto formal Sí, formal. que reúne todos los requisitos, como muy pocos Ujú, institutos de nuestra música popular, de nuestra música exacto. andina, que tiene sus puertas abiertas para todo. Yo te felicito realmente, porque hay academias, tú sabes que pululan muchas academias, Ujú, pululan academias donde más que academias son centros de recaudar plata, nada exacto. más. Una canción, 2 meses para aprender una Mm. canción, para tocar órgano, te ofrecen muchas cosas, pero tú veo que tienes una organización educativa bien formal. ¿Cuánto tiempo ya con tu Info, no? IFA, IFA, Instituto de Formación Artística. IFA, IFA, Instituto de Formación Artística. ¿Cuánto así. tiempo ya tiene tu 19 años. 19 años? 19 años. Fue creado en el 2007. Este, y ya de manera formal. Como academia ya venía unos años más, pero de manera formal en el 2006 se fundó todo eso. Mm, Instituto, yo creo que ya sí. pesa. ¿Qué te falta para tener la universidad que estás buscando? Lo que pasa, acá en el Perú, bien es cierto, la música, como usted menciona, se ha industrializado, se ha globalizado fuertemente, pero los interesados para estudiar son un poco informal. No tienen esa visión de De formarse, esa visión de prepararse, prepararse. capacitarse a Claro, conciencia, lo que es ser ¿no? músico. Y tal es así que vienen nosotros como, incluyéndome a mí, vengo de una universidad, hay una secuencia, hay una malla curricular para poder hacer las clases. Y entonces, por ejemplo, para canto, ¿no? Hay que dar cierta técnica. Obviamente tenemos talleres que pueden durar 2, 3 meses, pero lleva pues la secuencia, ¿no? Y la secuencia pues tiene que tener, te da base. Y lo que vienen a veces de la música popular, del huayno, de la cumbia, decir, ¿no? Pero me voy a matricular, pero no veo escenario. Me voy a matricular, pero no veo este marco musical.
Entonces, ¿dónde pues? ¿Cómo Claro, es? Eso es un ensayo, no más, no una una formación. formación, Y se han equivocado y como a mí varios personajes me han dicho, tú eres loco para mantener una institución cultural, porque realmente la gente mayormente hace institutos de carreras que te dan, pues, ¿no? Así como secretariado o computación, Ujú. no, contabilidad, pero tú como, no, es mi pasión, ¿no? Pero he ayudado. Nosotros formamos chicos con capacidad, le damos toda la formación, hasta preparamos para la universidad. Tenemos varios alumnos que han ingresado tanto a la Escuela Nacional José María Arguedas como también a la Universidad Nacional de Música, ¿no? Entonces, tenemos ese nivel porque los profesores que enseñan son egresados de ahí o los que ya están también catedráticos ahí mismo. Hay alumnos que también han salido fuera de nuestro país también, se han ido a Argentina, creo. Claro, sí tenemos alumnos que están en grandes agrupaciones. Más bien ahora estoy ya yo mismo produciendo mis alumnos para estoy haciendo un proyecto Ya, y un fusión cumbia con huayno. Entonces, y tengo 4 cantantes que son netos, mis alumnas, y ya se está promocionando. Y bueno, pienso que pronto vamos a tener la respuesta del público y ya por ahí estoy recibiendo buen comentario. Yo creo que estamos en un buen proceso, ¿no? qué saludable para la música en sí el que de repente le hayas dado más prioridad a tu formación. Porque asumo que desde que decides postular al conservatorio, decides prepararte a conciencia, como que dejaste en un segundo plano tus presentaciones y Exacto. todo Ujú, lo que ujú, comúnmente se hace, ¿no? Los ujú, contratos y los ujú. compromisos y para dedicarte a prepararte a la música, porque eso es lo que veo en Sí, ti. Al terminar, terminaste tu estudio en el conservatorio sí, y terminaste con qué título, musicólogo, ¿cuál es sí. tu título? Es musicólogo sobre todo, ¿no? Ujú. En música, ¿no? Preparado para ser maestro, para Preparado para, sobre todo, dirigir una orquesta. una orquesta, puede ser también para hacer composiciones, Claro, pero bueno, todas esas cosas también es muy abierto y soy honesto también de que la composición también nace, ¿no? Yo soy mayormente intérprete y como que todos esos detalles, ¿no? El estudio, te puedo decir, todo esto vas a abarcar, pero también soy consciente de que yo más me dedico a la dirección musical, arreglos musicales, y sí, 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 cada vez estoy hablando con mis alumnos. Yo doy, Gilbert, en mis redes sociales, clase gratis a mis alumnos. Tengo seguidores de todos los puntos del... Le voy a comunicar incluso para que vean el podcast. Este, He dado a Bolivia, he dado incluso a Europa clases de arpa. Entonces ahora cuando me doy tiempo, 1 hora en la nochecita, entran de todos lados y le doy gratis. Todo lo que posiblemente yo necesitaba en esos momentos, yo le doy a ellos. Están felices. Bueno, ellos me dicen que eres el mejor, que eres tal, 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 claro. me llenan de alegría, pero ya le doy de manera académica, ya conozca la técnica académica, conozca las notas musicales, tan solamente conocen, pues, ¿en qué nota cantas? Sí, ya, y ese sí tiene un acorde, y con qué notas más trabaja la nota sí. Entonces, me doy un tiempo de explicarlos con números, con ejemplos, y me entiende. Yo estoy feliz por eso y seguramente que
Ya yo doy clase gratuito desde el 2020, desde la pandemia. Las redes Eh, sociales se han incrementado después de la pandemia sí. y si se le da un buen uso, yo creo que se consiguen, se cosechan Ujú. muy buenos frutos. Sí, muy bueno. Mi objetivo es que ellos ya tengan un conocimiento, por lo menos la gran mayoría son pues talentos empíricos, aportar la parte académica y despertarlos también que es una herramienta más para ellos y que sepan, ¿no? Y poco a poco que investiguen, que estudien y eso les va a hacer más competentes, les va a abrir más oportunidades, ¿no? Todo tiene su tiempo. Ujú. Yo creo que esta vorágine que estamos viviendo de que sale un artista, sale un nuestro, sale por aquí, por allá, salen. Yo creo que esto también va a caducar porque como que se ha dejado mucho la calidad, se está dejando de lado el sentimiento, la esencia de lo que es la música, se está perdiendo bastante. Y ese gran paso que estás dando en que los talentos deberían de tener una Exacto. preparación así bastante consciente de que Ujú. han nacido para eso. Antiguamente tú sabes que el ministerio te tenía que dar un carnet para que tú puedas cantar en un escenario. Exacto, eso En comento. épocas de Pastorita Ujú. Guaracina, Princesita de Yungay, se tenía que pasar muchos filtros. Exacto. Hoy no, yo creo que de esto también se está abusando. Hay nuevos valores, pero tienen que ser encaminados de otra manera. Tú, ¿quién más que nadie, conocedor de la música? Seguramente eres testigo ya de esta tendencia. Ujú, Anteriormente, pues, la música tenía que ser calidad porque escuchabas por el oído, ¿no? así es. No era visual. Entonces, eh, tú estabas sentado en la cabina, vendías tal cual el producto musical y eso recepcionaba a la gente dependiendo de la calidad, su sentimiento, su esencia del toque, todo. Entonces, tenías que tener un buen estilo, un buen tema para impactar. Exacto. Claro, pero hoy por hoy no. Hoy por hoy Entra por los ojos, oye. claro, hoy por hoy hay que ser, obviamente, sin desmerecer, ¿no? Porque también, yo veo ahora, ponerse chullo, ponerse poncho o chacchar coca, estar transmitiendo, se ha vuelto totalmente, se puede decir, vulnerable nuestra música, ¿no? Porque ¿cómo, como usted dice, cómo garantizas, que la música está avanzando? Prácticamente hacer ridículo para hacer música o tienes que hacer, tiene que ser un cómico para hacer música y eso, como usted dice, va a tener un tiempo de Esto caducidad. va a caducar, ya se Claro. está llegando al abuso. Y O algo mediático. ujú, Contar una miseria tuya para que tengas éxito, para claro. que la gente te Ujú, vea. claro. Volverte mediático con una carencia tuya que tengas en la familia. Ujú, Transmitir tu yo interior, claro. tu vida, tus hijos, para que puedas tener éxito. Como que no lo veo No lo ves. positivo ni No, pues, saludable para claro. la música en sí. Es que lo contrario, están ya en un techo Ujú. donde, bueno, pues los conocedores, los grandes músicos, a veces no todos son carismáticos. Yo he tenido a mis pies la prensa cuando yo regresé del 2014 de la cumbre. Nosotros hemos salido en Telemundo, hemos sido entrevistados en distintos diarios que estuvieron en el desarrollo de la cumbre iberoamericana que se realizó en México. Y cuando yo llegué acá a Perú también. Pero, ¿qué cosa me pedían? Siendo honesto, me pedían, pero usted es muy serio. Usted en la televisión no vende, yo vengo del tal espectáculo, sabemos que usted ha regresado de la cumbre, tal y tal, tal, pero de lo contrario te ponemos un personaje para, como para matizar, hacer esto. Yo no me presté para eso. Si no, hubiera salido haciendo todo un show, Claro. armado un show y yo hubiera estado, pues, ¿no? Arriba, porque yo tengo todo para hacer, pero yo no me presté para eso.
tengo mis años de carrera, tengo conocimiento, no necesito de esto. Hasta ahora, como usted dice, yo soy perfil bajo, siempre trabajando con grandes artistas, asesorando o poniendo mi arpa en sus producciones, tranquilo. Me hablaste de la Cumbre Iberoamericana de Música. Cumbre Iberoamericana, ¿eso fue en el 2014? ¿Esa Sí, experiencia de México en Veracruz? Sí, Cuéntame, ¿cómo fuiste convocado? ¿Cómo así te llamaron? ¿Por medio de un amigo, una amistad? ¿O quién organiza esa cumbre? la cumbre lo organiza el Estado mexicano. Entonces se realizó en Veracruz. Mm, y ellos han investigado, o sea, han llamado a todos los músicos académicos y populares, ¿no? Y cosa que a veces no los hay, pues, ¿no? Y arpista académico, siendo honesto, popular, no hay. O sea, tiene que tener esas dos virtudes. Porque tienes que leer partitura. Lógico. Claro. Y prácticamente, pero lógico. Entonces, cuando ellos investigan, seguramente a través de la universidad o a través de las redes, y el único que buscaron es pues una arpista. ¿Cuál es el instrumento representativo de Perú? Arpa. Pero nosotros queremos que lea partitura. ¿Quién puede ser? Si llamemos por ejemplo, un gran músico, Luciano Quispe, Ayacuchán, un buen músico. Y como también por este lado tenemos, ¿no?, grandes maestros como Duclas, los mismos Etelvino, son Claro. buenos músicos, pero no tenían eso, pues. Entonces, y a mí me llega un mensaje a mi correo diciendo que necesitamos sus datos porque usted está invitado para la cumbre. ¿Cuántas naciones participan ahí? Ahí fue como cerca de 30 naciones y cada uno por país. Y hemos ensamblado los instrumentos representativos de cada país. Entonces, y nos han llamado, me acuerdo que era en diciembre 8 o 9 la cumbre, y nos han llamado 4 días antes para ensayar. Claro, discúlpame, te corté. Te pidieron tus datos, te pidieron tu Claro, currículum prácticamente. Claro, todo. Y ya, y lo enviaste. Sí, yo lo envié y de inmediato me mandaron la invitación para que me den mi pasaporte, ¿no? Todo eso para salir y bien. Pero la experiencia más bonita era que habían instrumentos de Centroamérica, instrumentos incluso de Europa, ¿no? Vino Portugal, España, con sus instrumentos nativos, indígenas de cada lugar. Y está colgado en YouTube. Ustedes pueden buscar como 24ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno del 2014, que se realizó en México. Participaron los jefes de Estado. Claro, los jefes de Estado. ¿Quién fue como presidente en esa época del Perú? Ollanta. Ollanta estaba. Cosito. Sí. O sea, ¿fue él o Nadine? Ollanta. Ollanta. Sí. Y pues ahí estaba el palco donde nos presentamos, y detrás del asiento de cada presidente decía Perú, Brasil, México, tal. Yo tengo fotos, me senté donde estuvo sentado Ollanta, claro, pero tampoco no quise mezclar. Siempre he sido bien reservado, la política con ¿no? Porque esos tiempos estaba siendo muy criticado Ollanta. No me fotografié porque después me van a dar golpes los sí, opinólogos, ¿no? Los analistas internacionales de política. Pero sí, con quien me fotografié, yo admiro bastante a esos tiempos estaba como presidente José Mujica de Uruguay. Con él sí tengo una foto ahí. ¿Te gustan las ideas de José Mujica? No tanto, pero lo veo más su lealtad, ¿no? Porque por lo menos él como presidente murió en la pobreza. Claro. No, él decía, yo cómo puedo
darme ínfulas de tener más si mi pueblo no tiene? Él ¿No? decía algo importante. Nosotros tenemos que tener pasión de servir, no pasión de robar. Y entonces, y eso es una gran verdad, los políticos ahora todos quieren robar y robar. Bueno, no queremos entrar a ese tema, ¿no? Ujú. Pero me acuerdo que, y lo sigo, lo escucho, y la gran verdad, pues, ¿no? Hay que tener pasión para servir, ¿No? Y ¿no? vivía en una hacienda, en su Sí, casa, claro. humilde, y su bolocho, ¿no? Y él rompió, sobre todo, el protocolo, y cuando antes de la ceremonia nosotros tocamos. De ahí muy bonita, fuimos 2 arpistas, un paraguayo y yo. 2 arpas, de ahí habían pues charango, guitarras, de todo, de instrumentos De nativos, ¿eh? representativo de cada Claro. país. Y vino, dijo, wow, qué lindo ha sonado, ¿cómo han hecho? Rompió protocolo, plum, se acercó José Mujica. A Ustedes son, felicitarlos. claro, ahí salgo abrazado a José Mujica, maestro, ¿no? Y esas gratitudes, de repente en este medio como bien es cierto, repito, en mis mejores momentos, me, me pongo a estudiar o hago la carrera de musicología, me guardó obviamente, porque cuando ingresé, pues y ya me llamaban y yo no podía, ¿no? Y yo no, así, imagínate 5 años. Un año pedí de licencia, 6 años. Y más, ese licencia culminar en 7, casi 8 años. Entonces, en esos tiempos prácticamente casi me olvidan a mí, pues, ¿no? Entonces, y dejar todos esos logros que ya había logrado, pero también me recompensó llegar al punto más alto a Claro. representar a Perú y estar, Yo creo que la ¿no? historia va a ¿no? reconocer ese trabajo, hermano, Sí, porque hay que estar bien centrado en lo que tú quieres en tu vida para dejar todo exacto. lo que Ujú, dejaste, ¿no? así es. Y te sientes contento con todo lo que has logrado. Yo me siento contento, hoy por hoy incluso me siento contento de formar talentos, y hablo con ellos directamente, les digo, tú tienes bastante potencial, pero te has visionado de acá 2, 3, 4, 5 años, o de acá, o cuál es tu objetivo para estudiar, a qué aspiras. Y hay algunos me dicen que algunos están bien ilusionados, algunos ni saben lo que tienen. Entonces yo me siento con ellos y le digo, es tu oportunidad, puedes hacer esto, dedícate a esto, mírame a mí, yo vengo de tal lugar, he logrado esto, tengo esto, vivo de esto, y tú también puedes hacer, ¿no? Entonces los chicos cambian de parecer, comienzan a hacer una disciplina, y me siento contento porque al final ellos van a ser, por lo menos guiado, o una palabra le puede cambiar su oportunidad de vida, ¿no? Entonces, ¿Hasta qué edad alguien puede aprender música? ¿O no hay límites? no hay límite. Yo pienso que obviamente de niño, de joven, uno le da más tiempo, pero cuando ya es mayor un poquito careces de tiempo, un poquito también del desarrollo auditivo, ¿no? Como a veces estás en tantas cosas, pues, ¿no? Entonces, no lo tomas tanta importancia, de repente el sonido, o en este caso hasta para afinar el instrumento. Entonces, en cambio, un chico que está en ese proceso, pues le explicas, hace una secuencia, entiende rápido, ¿no? Pero yo he enseñado incluso en esta pandemia a mucha gente profesional, médicos, este, ingenieros que han dejado ya obviamente son jubilados y han aprendido y Y son más disciplinados. Y son más disciplinados. Y han claro. aprendido y están tocando. Han ¿No? aprendido a ejecutar un Claro, instrumento. están tocando. O sea,
Ya ellos prácticamente eso lo hacen como hobby, Claro. como para, ¿no? Estar ahí entreteniéndose con la música ahora tocan, ¿no? Entonces, sí se puede, ¿no? Todo Mm, se puede en esta vida. claro. Mm, Pero hay personas que tienen una predisposición ya por naturaleza, un eh, talento especial, sí, y se le exacto. hace más fácil, ¿no? Y bueno, también son flojos, ¿ah? Los que son talentos así, Ya así, dicen, no, así. yo lo hago porque Yo voy a lo ensayar, hago, yo mismo soy, ya, ¿para qué? yo no necesito, no, Ajá. ya, pero no es pues. Y hoy por hoy, justamente por falta de técnica, los cantantes están decayendo, pues, ¿no? Ya usted sabe, en el medio ya prácticamente ni hablar pueden ya. Yo veo que hago un análisis ¿Mm? del 100% de cantantes que ya tienen una edad, que tienen un nombre ganado, son ídolos Ujú. indiscutiblemente. A cierta edad como que pierden la voz, Van bajando de van tono incluso. bajando la voz, van bajando la tonalidad. Lo que no veo en, por ejemplo, en la música criolla, hay voces que tienen 50, 60 años, Claro, pero siguen manteniendo. hasta Eso se debe a las técnicas, la educación, la pues, educación ¿no? vocal Claro. y a la mala costumbre que tenemos los andinos también, ¿no? De no cuidar nuestra voz. Claro, porque en Porque realidad, esto no es de fierro. claro, Imagínate, cantas lunes, martes, miércoles, jueves y ya. ajá. Y para los cantantes, pues a veces tienen ese don que Dios les dio, ya pues tienen un registro alto, cantan con ese sentimiento que nunca han pisado ni una academia, pero van decreciendo con el tiempo. ¿Por qué? Exacto. Porque justamente las cuerdas vocales, la garganta trabaja con respiración, así como los instrumentos de viento, trompeta, saxo, quena, zampoña, necesita aire y para cantar se necesita ya cierta técnica porque ya no estás hablando, sino vas a entonar, vas a subir. Exacto. Entonces, y muchos dicen, pues no no cantes con la garganta, canta con el estómago. Tampoco es eso, sino que si no sale por la garganta, ¿por dónde sale? Si no, hay que apoyar con el diafragma y Impostar, claro, es exacto, impostación vocal. impostación, ¿no? Funciona puro aire, pues. Claro. Y si no imposta, sale de acá, pues seco, entonces de acá no hay nada. Justamente eso es lo que ha pasado de repente con los ídolos, ¿no? Y en cambio, las personas que se han preparado, así de repente, sí, me imagino que has escuchado a Ima Sumac, ¿no? Claro, Y ella imagínate, es falleció una voz de cantando, coloratura claro, y falleció cantando. y normal. Y nunca bajó. Y bueno, sus saltos que Virgen del Sol que se Altísimo. elevaba. ¿Ah? ¿Y Pero por yo qué? creo que también es una cualidad de ella, ya su naturaleza, No, aparte de eso, su educación, pues. su técnica. Claro, su educación no le abandonó, pues, porque ella sabe cómo educar, hasta para hablar, ¿no? Claro. Hasta para Y, hablar. y no crean que para tener una técnica de educación es cuestión de un mes, 2 meses, son No, pues, años. no tanto tampoco. Puede por lo menos con 6 meses, 8 meses, Ujú. un año ya logras, porque el cuerpo va a recibir un nuevo hábito. Claro. ¿Ah? Claro, Y porque ponerlo en práctica de ponerlo en permanentemente. práctica, exacto, ¿no? Entonces, así es. Colaboraste con muchos artistas, tocaste, fuiste arpista de muchos artistas. Sí, en lo que es requinto, Con el mm, Osito Pardo, uno de los primeros. sí, con él, ¿Cómo así fue tu acercamiento con él y cómo deciden trabajar juntos? me acuerdo cuando viajamos a Arequipa, esa vez yo viajo con la señora Flor Pereda, esos tiempos estaba también en su apogeo, Flor Pereda. Ujú. claro, y yo grabé con arpa con ella y viajamos a Arequipa y me encuentro con Osito Pardo. Esos tiempos incluso todavía creo que estaba trabajando con el maestro Raúl, no me acuerdo, pero estaba cantando y ahí había grabado creo como 4 o 5 volúmenes. Y me dice, César, quiero grabar contigo, ya, bueno, pero antes de eso, todos grababan con requinto con el maestro Rosmel Pacheco. Y él era el máximo en ese estilo, ¿no? Y ya pues le digo,
Y después de un tiempo llega a Lima, me llama. Hoy César, vamos a grabar, ya estoy acá en Lima, vamos a ensayar. El arpista con el requinto, ¿qué hacen ustedes? El bajo, ¿no? Y yo no hice ya bajo. Yo hice contrapunto con la guitarra. Con contrapunto. Justamente eso fue mi aporte, ¿no? El Osito viene, como él también ya tenía su grabación con el maestro Rosmel, todos tenían con el maestro Rosmel, y el maestro Rosmel hacía solamente los adornitos y bajeaba pues en el requinto, ¿no? En esos tiempos no había bajo, entonces el arpa hacía todo. Y yo le digo, pero no voy a ser igual que el maestro Rosmel. Si voy a ser igual que él, mejor que lo haga él, ¿no? Porque qué mejor que él, porque Claro. él sabe de esto, ¿no? Pero yo podría hacer contigo una producción, pero que el arpa entre una entradita, después contestas tú, en el remate entras una picada, yo pum, 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 ya. Ahí, claro, y está bien. Ya, hacemos. Entonces, eso fue mi aporte. Me acuerdo que el requinto, respetando todavía, acá está el maestro Raúl Arquínigo, todavía era sectorizado, ¿no? El requinto todavía era todo sur. Tacna, Cusco, Puno, Apurímac. Apurímac, pero todavía a Lima no subía, pues. Pero esos tiempos el arpa sí estaba en su apogeo. Entonces, y grabamos, obviamente, porque ahora lo llamamos King Kong. Quinconeo, o sea, arpa, pues, ¿no? Claro. Y el requinto picada y el quinconeo pega y comienza a competir con el arpa. Y el requinto se mete de poco a Lima. Y más o menos a ese estilo, pero arpa y requinto, porque el arpa hacía pom pum 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 pam 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 taratara tiririririri, el requinto, después arpa. Eso Lo hizo más claro, contagiante, claro, más ya, digerible, claro. más... Aparte de eso, como el arpa estaba en su Ajá. apogeo y el arpa tiene cierta participación, entonces plum encajó, pues, ¿no? Entonces viene, plum, se mete a Lima. Y un ejemplo de eso es el tema Padre Celoso. Ahí, claro, eso también tiene un... Ese tema es un tema boliviano. Sí, Una morenada, creo, sí, una boliviana. morena. Y lo has adaptado tú, inclusive le has puesto unas letras. Sí, yo a veces me gano de repente por esos detalles, ¿no? Yo grabé con mis potrillos eso en el 2001, creo. En el 2001, sí. Y viajo esos tiempos con las muchachitas del amor. ¿Ya? Encuentro esa morenada. Pero solamente tu padre celoso, tu madre celosa, tu padre celoso, tu madre te harán casar con otro. Y yo ya lo agrego, lo arreglo musicalmente. Con tus potrillos lo has hecho, ¿no? También, ¿no? Ya, no, eso en realidad fue grabado con mis potrillos. Pam, pam, Cuando pam, sale la pam, tía pam. con su sombrero y te saca el ancho. Claro, todo eso. Me he reído cualquier cantidad con ese Claro. video. Y el Y papá agarra y te agarra del pescuezo. exacto, así. del pescuezo, claro. Ya, Buena, buena, buena. y después siempre en los arreglos siempre he participado de Osito Pardo. Y él me dice, me falta un tema, César, ¿qué tema? Ya. Graba, pues, mi vida no vale nada, pero igualito grábalo. Yo he grabado con mis potrillos y grábalo tú, pues, con requinto, hazlo. Y graba y como él ya era conocido, pum, se mete de él. Pues. Se mete más rápido. Se mete más rápido. Y bueno, son cosas, pero de ahí he grabado también con el maestro Raúl Arquínigo, he grabado con la señora Delia, Jorge, o sea, con todos. Hasta la actualidad, hace poco nomás he grabado también con la señora China María. Nuevamente, arpa y requinto, solo. Ya no he entrado ni bajo, ni teclado, ni percusión. Arpa, requinto y güiro nada más, como antes. ¿Qué temas has grabado con don Raúl Arquínigo? Los temas éxitos, donde está Nos quedamos solos. Tremendo himno, es un himno claro, nacional claro. de la música. Ahí que está hace el mi maestro. arpa también. Ajá. Ya, también está ¿Qué te importa a ti? Yo cada día más me
me sorprendo y me admiro del maestro Raúl Arquínigo. Es un Usted lo gran llama, compositor. estoy en Apurímac. Usted lo llama, estoy en el norte. Usted lo llama, estoy en el centro. O sea, tiene una actividad extraordinaria. El público, cómo lo quiere, cómo contagia con su música, Sí, don Raúl Arquínigo. es que también tiene sus composiciones que se dirigen netamente al pueblo, las vivencias y los arreglos musicales que Él lo hacen. mantiene ese perfil de tradición Claro. realmente. Él es, El respeto al patrón de lo que significa la música del pueblo, que no pierde su esencia, don Raúl. claro, esos tiempos incluso me acuerdo hasta la señora China María, porque en esos tiempos creo los líderes en Huayno con Requinto eran pues la señora China María y el señor Raúl Arquínigo, ¿no? Entonces, la señora China se atrevió a grabar con arpa, porque esos tiempos el arpa estaba en Su mejor ¿no? momento. Entonces graba con arpa, pero el maestro Raúl nunca lo Siempre hizo. mantuvo una Mantuvo, identidad. sí. A pesar que en esos tiempos no era tan comercial Claro. el ritmo del Ajá. requinto, pero yo lo escuchaba siempre. Siempre defendió, siempre mantuvo su línea de trabajo y mira lo que vale. Lo que vale realmente es ser consecuente con algo. Exacto. Al final Claro. cosecha sus frutos. Y hasta ahora. Ajá. Y algunos ya están quedándose, pero él se mantiene. ¿No? Él sigue adelante, sigue y es todo un referente y un ejemplo. Sí, claro. ¿No? Tú, con los potrillos, los internacionales potrillos Ujú. del arpa, ¿cuándo comienza esta historia? En el 2000, en 2000 comienzo. ¿Ya? Mm. Y tengo tres producciones. Y también sí pegó. Los potrillos, Claro. yo en esos tiempos me acuerdo todavía de Radio Unión, que tuve mi programa a las 7 de la mañana y lo hacía el gato, Carlos Gabriel. Carlos Carlos Gabriel. Gabriel hacía. El que le robó el apelativo a don Raúl Arquínigo. Sí, pues, pero muy leal, él trabajó mucho tiempo con el maestro Raúl. Sí, se Sí. identificó plenamente Sí, con Raúl bastante, Arquínigo. claro. El súper encuentro de Raúl Arquínigo. Sí, bueno, y él lo conducía mi programa en Radio Unión. ¿A qué hora tenías? A las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Sí, de 7 a 7:30. Me acuerdo, en esos tiempos pagaba 3.500, 4.000 soles, creo. La media hora. Media hora. Media hora, media ¿verdad? hora, Media hora nada más claro. había de programa. Sí, media hora, pagar eso. Hoy por hoy la publicidad es bien fácil. Simplemente tienes que ser carismático, un poco de repente suena fuerte, conchudez, te salga, no te salga, graba como seas tú. Mueca. No importa, échate Ajá. con el arpa. O ármate una, no sé, ármate un chisme por ahí. Ya está, ya. Y sales. Sales. ¿No? Los potrillos internacionales tenía ese estilo de guayno tropicalizado, Sí, ¿no? así, Guayno claro, chicha, así. que habías hecho para varones y también para chicas. Sí, sí. ¿Cómo es la historia para chicas? Bueno, eso en el 2016 comienzo a hacer mi licenciatura y hasta ahora todavía no he logrado hacer Ya. mi licenciatura en eso. Yo me puse a pensar, a ver, ¿de qué puede ser el tema para mi licenciatura? Decía, voy a hacer del arpa, ¿no? Cómo llegó el arpa, cómo se industrializó toda esta corriente musical, eso. Y lo vi muy amplio, porque el arpa, pues, no solamente hay en el norte chico, sino hay en Cusco, hay en Huancavelica, hay en Ayacucho. Entonces, abrirme todo ese abanico era muy difícil. Entonces yo dije, mejor hago un género, ¿no? Un estilo. En ese entonces comienzo a investigar el arpa, un instrumento representativo en la música, el teclado y la guitarra eléctrica. Claro. Pero yo dije, bueno, muchos han hecho
haciendo participar a los instrumentos, diciendo fusión, ¿no? Pero El fusión, caso de Anita Santibáñez, por ejemplo, que le puso claro, primera guitarra. claro. Pero eso no es fusión, pues. Fusión es una mezcla de dos estilos. O sea, si se llamara fusión, así como lo he hecho yo, ¿no? Obviamente, cumbia, ¿no? Con todos sus detalles y hace un corte, prum, prum, entra zapateo. Entonces, eso no se ha visto, No se ha visto. pero yo sí ya lo estoy haciendo, ¿no? Seguramente sonará para los opinólogos, feo, una locura, de repente malograr todo, pero así comenzaron los estilos, de cualquier estilo, ¿no? La música urbana, por ejemplo, es una fusión de otras Claro. músicas, ¿no? Entonces, Pero ¿mm? esa fusión tiene propiedad, tiene asidero, Claro, porque va de la mano. ujú, El huayno, el arpa, exacto, siempre se presentan con los chapis. ajá, Los chapis, Doris Ferrer, exacto. Flor Pileña, Grupo Alegría, Génesis. Entonces hay propiedad, Eh, hay sentido. Exacto, ¿no? Yo dije, no voy a ser ni chicha ni guayno, un centro, ¿no? Que va a jalar un público, Lógico. ¿no? Y sí está gustando, y eso fue para mi tesis, y iba desarrollando, he hecho prueba, error, porque primeramente comencé, ya dije, ¿no? Comercialmente, ya voy a grabar ya este estilo, ¿ya? Y he hecho la parte de la cumbia, con César Navarro, que es bajista, creo, de los Chapis, Ujú. Cucho, creo, o sea, toda la percusión de la mafia de la cumbia o de la chicha. Y después del Huayno para acá, Roberto Balbín, Cada uno en su claro. especialidad. Y Claro. hacer eso me ha costado inversión también, no solamente es hacer, Lógico. porque como usted bien sabe, el maestro Roberto no lo va a hacer, la cumbia tal cual, tiene otra esencia. Por No, el supuesto. bajista, de arpa no va a poder hacer la llevada de la cumbia tal cual. Igualito que En- el chichero no va a poder no va a tampoco poder, hacer claro. algo como el Entonces huayno. yo he grabado con dos mafias, acá la de cumbia, acá el huayno. Entonces, bueno, por eso se ríe, Roberto Balvin me dice, a mí me llama solamente para finalizar. El único que te he aceptado, ¿ah? Porque no, bueno, parecerá pues un insulto para él, pero yo digo, esto es lo que quiero, ya bueno, te pago, ¿no? ¿Mm? Así. Claro. El osito pardo. Definitivamente, no solamente con el osito pardo, con otras figuras también has trabajado. Sí, también estuve trabajando me llaman siempre la señora China, o sea, Ujú. yo he hecho grabación también de Los Brillantes del Ande, 3 canciones grabé, pero esa vez estaba en la universidad. La Elegida, por ejemplo. Yo pongo el estilo ahí porque por primera vez graba Junior Tony con arpa. Entonces, No llama, Viaje de amor y La Elegida. Y La Elegida pegó bastante. Esa es una Ajá. carta de presentación para ellos, ¿ah? Sí, para ellos, muy bueno. Y siempre estoy en varias grabaciones participando. Así habrá sido el destino para quererte, vida mía, sin merecer ni tus labios, siquiera ni una sonrisita. Esa fuga es ¿de qué canción? A ver, ¿Cómo va la memoria? ¿Cómo va el a Memorex? ver. Así habrá sido el destino para quererte, vida mía, sin merecer ni tus labios, siquiera ni una sonrisita. Creo que es a ver, ahí sí me ¿Ves de agarraste. mamá? Ah, claro, es 3, 3 de mayo. 3 de mayo, 3 Claro, de 3 de mayo. mayo, sí. Tienes un repertorio grandioso. Sí. ¿Cuántas canciones has grabado tú ya con los potrillos? ¿Cuántas producciones? Tengo 3 producciones 3 nada más, pero producciones. sí gustó bastante al Ujú. público. Pero ahora estoy con esta nueva fusión
también está aceptando el público. Recién hace un mes he lanzado y está bastante teniendo acogida. En YouTube sobre todo, que es difícil, ya creo que ya va no sé por cuántos Vistas. vistas ya. Qué bueno. Va bien, ¿no? César, hay muchas cosas que todavía quedan, como se dice, por dialogar, por abrir tus proyectos con los potrillos, tus anécdotas, que realmente son innumerables a través de tus más de 30 años de trayectoria. Pero al finalizar esta entrevista, yo me quedo con algo tan importante. No matemos la gallina de los huevos de oro. Yo Exacto. pienso que es responsabilidad de todos Así es. todos los artistas, el aprender, el capacitarse, el mejorar, el darle identidad. Y por supuesto a esta nueva generación, ¿qué le dirías como un broche de diamante a esta nueva generación de talentos, de músicos, hoy que los padres prácticamente los incentivan a que aprenda a tocar un instrumento, que aprenda a cantar? ¿Cuál sería para ellos esa palabra, esa luz que le podrías brindar, César Cristóbal? Dirígete a la cámara para que te puedan escuchar. Bueno, a ellos les diría que se eduquen, ¿no? Que se preparen. Es la mejor forma de llegar a lograr cumplir sus metas, porque si no, como hemos conversado hace un momento, vamos a llegar a extinguir como la música criolla que ya se está extinguiendo, ¿no? Porque no se ve la esencia del talento en realidad. Yo como intérprete, ya estoy llevando un mensaje musical, tengo que también hacerme una autocrítica. ¿Cómo estoy cantando? ¿Cómo estoy tocando? Y cuál es prácticamente mi objetivo, hacia dónde quiero llegar. No solamente es de repente aprovechar esta tendencia y hacerme famoso por cualquier desgracia, no, sino acá es una base. Si no tienes base, si no tienes esa formación, siempre va a estar flotando y de eso que está flotando va a caer algún momento y quedas en Vas a nada. ser flor de un día. Claro, y eso Porque veo que en las redes sociales no han salido ídolos de verdad, como que no. no, pues. No, No por hay. ejemplo, Flor Pileña, si bien es cierto, tuvo un impulso, ¿no? Claro, Con lo de la red, pero ella viene pues, desde hace muchos años claro, atrás. ¿no? El maestro Raúl Arquínigo sigue vigente, y no por las Claro. redes sociales, Ujú, sino porque él supo marcar una línea de trabajo hace más de 4 décadas. ujú. Ídolos de estos últimos tiempos aparecen, desaparecen, ¿no? El caso de muchos cumbiamberos, de muchos artistas de folclore que se les ve con un temita, 2 temitas y luego desaparecen. Entonces no hay que abusar, ¿no? No hay que No, abusar, al contrario, aprovechar esta bendición de las redes sociales para saber darle un buen uso. claro, ¿dónde está, como se dice la palabra adecuada? Es en la formación, en la preparación. Como se dice, ¿no? Hay que leer, hay que, si me dedico en algo, tengo que ser competente. Y no solamente para mí guardarme lo que yo aprendo. Ahora se ve grandes maestros, grandes chicos que quieren enseñar, pero si tú quieres enseñar, tienes que prepararte. Después lo confunden los chicos a veces cuando están tocando, prácticamente vieron una muralla ahí porque no le estás dando las herramientas suficientes como para que desarrolle ese chico. Se frustra, quedó en nada Frustrado. porque uno como... Termina odiando la música. Claro, porque mala información. Entonces, yo lo que hago es, pues, aportar eso. Gracias, más bien los jóvenes que me siguen, ya vengo, como vuelvo a decir, desde el 2020 y ya están apoyándose de mí los profesores también jóvenes y a mí me da mucha alegría porque tienen ya esa capacidad, por lo menos una tarea de estudiar, o si voy a enseñar, ya bueno, esto aprendí del maestro César, pero esta parte no me sale, entonces van a tener que googlear, aunque sea hacer algo ya para ponerse más competente hasta para enseñar, ¿no? Eso, yo creo que la nueva generación sí o sí debe reforzar su talento con educarse más, ¿no? Por supuesto que sí. Mm. Y no se olviden que una academia, un taller de música no es una sala de ensayo.
Claro, No es exacto. cuestión de que vaya, ¿dónde está el escenario? ¿Dónde está el No. arpa? Ya quiero cantar, no enseñan Claro. nada. Eso no es. Pues. Ah, Si quieren eso, váyanse a una sala de ensayo, pues ensayen en su claro, así casa. es. Una academia es para formarse, Claro. para educarse. Ujú. Y aquí, a través del podcast Cuéntamelo Todo, tratamos siempre de hacerle un buen uso a lo que son las redes sociales, dejando siempre, de repente, un buen consejo, una buena palabra, tratando de transmitir la vivencia de nuestros grandes personajes y nuestros grandes valores como tu persona, César. Gracias a nombre de todo el equipo de Cuéntamelo Todo y de Amor Amor. Gracias, Gilbert. Para mí es una tremenda alegría de conocerte frente a frente. Y gracias también a la producción de Amor Amor TV. Agradecido, contento de tal vez de dejar mensaje o de repente le servirá también a todos los jóvenes que están en camino en la música. Seguramente si él ha hecho y por qué yo no. Entonces, gracias por esa oportunidad, Gilbert. Qué bueno. Gracias a ti, César, porque la música es una profesión, Exacto. es una labor tan maravillosa. La música, de repente, lejos de tomarlo como hobby, si lo tomamos como profesión, nos puede dar grandes gratificaciones. Claro que sí, porque como profesión sí o sí ya es algo detrás, ya viene formado, ¿no? Entonces, yo creo que eso ayuda mucho porque nosotros pedimos cambiar nuestra población. Día a día grita, ¿no? Que estamos mal, que estamos gobernados por ciertos, ¿no? Políticos que no hacen nada, pero si nosotros mismos no cambiamos, ¿cómo podemos pedir que cambien también, ¿no? Y entonces yo día a día veo, cuando yo enseño hay gente de todos lados, hay algunos que malos intencionados, a pesar que le estoy dando gratis, insultan, algunos escriben no sé qué. No, uno tiene que Uy, estar una preparado para lluvia de todo. eso. En las redes te escriben, Eh, pero olvídate. Pero yo digo, pero si yo te estoy dando gratis, yo estoy dando gratis, ¿no? Yo no estoy cobrando ni un sol y si quieres aprende, de lo contrario, no, pues es No, ve, libre, ¿no? punto. Y si estamos así, ¿a dónde? Ajá. ¿No? Si te gusta, dale like, si no, no, Claro, simplemente, pero así no, es, no ofendas, pero no claro. insulten, por favor. Ujú. Así es, Gilbert. Gracias, Muchas César. gracias. Nos vemos en una próxima. Ya. A nombre de Natalie Arquínigo, Edwin Quintana, don Raúl Arquínigo, Amor Amor, TV Digital y el podcast Cuéntamelo Todo. Hoy hemos dialogado con el gran César Cristóbal Tolentino desde Ancash para el mundo. Un aplauso, César. Hasta la próxima.